Buenas, alumnas y alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Yo aquí, en mi casa, bien, gracias a Dios. Espero que ustedes, toda su familia también estén bien. Mantenemos las medidas de prevención para el COVID, tomamos apuntes, recuerden de la nota actitudinal y si tenemos alguna duda en el video de YouTube, nombre, apellido, ok. Si lo entiendo, si tengo una duda, nombre, apellido y la pregunta. Vamos a empezar la unidad 2, esta es la primera clase en donde vamos a ver reacciones químicas. Ya ustedes ya han visto, mi intención es hacer una clase y media o dos clases de explicación y ya después pasar a los problemas de los balanceos de las ecuaciones químicas que estuvieron en la PTU, ¿sí? De este año y del año anterior. Así que bueno, sin más, comencemos y espero que se cuiden. Ya, ¿qué son las reacciones químicas? Entonces, las reacciones químicas, ¿sí? Eran la combinación de elementos químicos unos con otros, ¿sí? Para formar otros nuevos, ¿ya? Esa forma de reaccionar químicamente ocurre en todo momento en la naturaleza. Ustedes lo saben. Cuando se oxidan los materiales que están en la intemperie, por ejemplo el hierro, si lo dejamos en la intemperie, o si está mucho tiempo guardado en un galpón, el hierro que tiene un color negro grisáceo se transforma en un color rojizo porque es el proceso de oxidación. Esa es una reacción química, ¿ya? Entonces las reacciones químicas tienen cambios en la materia, ¿sí? La reacción química puede tener cambios en la materia físicos, para que recordemos, y cambios químicos, ¿sí? En, en cuanto a los cambios que se mencionan, pueden modificarse un cambio de estado o de la forma de la sustancia, ¿ya? Pero a veces sí o no de su composición química, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, son los cambios de estado. Cuando se pone agua en una cubetera, por ejemplo, dentro del refrigerador, hay agua que se transforma con la baja de la temperatura en hielo, ¿sí? Entonces, luego puedes convertir el hielo en agua líquida de nuevo. Entonces, eso es un cambio físico, ¿ya? En cambio, si por otro lado tenemos un cambio químico, va a ser, por ejemplo, cuando tengamos una hoja de papel, ¿ya? Y le acerquemos un fósforo, quememos la hoja de papel, esa reacción química es la combustión. Pero ¿qué es lo que pasa? La estructura química del papel se rompe, ya no vuelve, no puede volver a ser papel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estructura química del papel cambia con la combustión o con el fuego y el calor en realidad y cambia hacia otra reacción química que es la famosa ceniza que tenemos en las combustiones. Entonces, los cambios físicos son aquellos los cuales no cambian las reacciones químicas y los cambios químicos. Nosotros nos vamos a centrar en los cambios químicos, que son las reacciones químicas que nos interesan estudiar a profundidad, ¿ya? Entonces, vamos para acá. ¿Cómo reconocemos una ecuación química? ¿Sí? Me voy a poner acá. Una reacción química es un cambio profundo en la materia. O sea, una o varias sustancias se transforman. Una o varias sustancias se transforman en otras sustancias diferentes, ¿ya? Debido a que su composición y propiedades químicas se modifican, ¿ya? Porque son reacciones químicas y cambios químicos. Las sustancias que se transforman bajo determinadas condiciones se llaman reactantes. O sea, las sustancias que están al principio de la reacción son los reactantes. Y las sustancias que se producen se llaman productos de la reacción, ¿ya? ¿Cuáles son las señales para conocer una reacción química o identificar? Recordemos, emisión de luz, ¿ya? La emisión de luz era un proceso de transformación en algunas reacciones químicas donde se produce energía luminosa, en el caso de los fuegos artificiales, por ejemplo, es una reacción química. La liberación de energía térmica. Recuerden, además de los productos de una reacción química, puede liberarse también energía térmica en una reacción, la que se percibe, por ejemplo, en un recipiente. ¿Ya? Cuando el hidróxido de sodio se disuelve en agua, la temperatura aumenta, lo que indica que libera energía térmica. El hidróxido de sodio, yo le agrego agua y tomo la temperatura, el inicio de reacción va a ser 1 y cuando empiece la reacción va a ser otro, va a haber liberación de energía, ¿ya? Entonces, dentro de la identificación está la liberación de gases.
Uno de los productos de la reacción química puede ser una sustancia gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, la efervescencia, ¿ya? Dentro de la liberación de gases, la efervescencia resulta de la liberación de dióxido de carbono. Aquí, por ejemplo, cuando vemos un líquido que lo pasamos a un vaso, hay liberación de gas. Entonces ahí está ocurriendo una reacción química con cambio de temperatura, pero que está produciendo gases. La formación de un sólido, la otra identificación. Las reacciones en las que se forma un sólido precipitado, ¿sí?, que no se disuelve o decanta. En este caso se produce carbonato de calcio, por ejemplo, por la reacción entre el carbonato de calcio disuelto en agua y el CO2 en el aire aspirado. ¿Ya? Y un cambio de color también, que se observa aquí. También puede ocurrir en una reacción química en un cambio perceptible del color. Por ejemplo, cuando exprimimos un limón, arriba una betarraga. Por ejemplo, la fermentación. ¿Ya? Entonces, la forma de reconocerla era esa, recordemos, ¿no? Que no era tan difícil que lo que había en una reacción química. Entonces, hay cambios de energía en una reacción química, que es lo otro que debemos recordar. ¿Ya? Cuando un trozo de papel se quema, por ejemplo, esto es una reacción química, la que estamos viendo. Se observa el desprendimiento de humo y de calor, y al final solo quedan las cenizas y el papel no se recupera. Por eso es un cambio químico y esta reacción se llama combustión. ¿Exacto? Entonces, cuando tenemos cambios de energía, los cambios de la materia no son espontáneos, sino que dependen de la energía. Podemos decir que la energía es el motor de las transformaciones de la materia. ¿Estamos? La energía es la base de las reacciones químicas y de la transformación de la materia. En toda la reacción química ocurre un intercambio de energía con el entorno, siempre. Hay reacciones en que se absorbe energía, también llamadas endodérmicas, ¿sí? Las reacciones que absorben energía son las endodérmicas y las que liberan energía son reacciones exergónicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al colocar benzina en el auto, lo que hacemos es cargarlo de un combustible que a la vez que se enciende mediante una chispa eléctrica produce una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque libera energía. Al combustionar la benzina dentro del motor se libera energía térmica, que puede generar el movimiento del vehículo. Ya. Dentro de las reacciones químicas exergónicas, ¿sí? ¿Sí? Que son las que liberan energía, ¿sí? Cuando hay un intercambio de energía en forma de calor, o sea que se libera calor, hablamos de reacciones endotérmicas o exotérmicas, según haya absorción o desprendimiento de energía térmica durante la reacción química. ¿Ya? Entonces podemos reconocer este hecho midiendo si existe una disminución o aumento de la temperatura de la mezcla de los reaccionantes. ¿Ya? La temperatura final que alcanzan los productos de la reacción, ¿sí?, tendrán menos temperatura inicial o más temperatura inicial de acuerdo a la absorción o desprendimiento. Si hay absorción se llaman endotérmicas, absorción interno, y si hay desprendimiento o liberación de calor se llamarán exotérmicas, que están hacia afuera. ¿Perfecto? Entonces, dentro de eso, vamos a seguir cómo se genera una reacción química. A ver si recordamos. Es simple. Se llama la teoría de las condiciones. ¿Sí? Esta teoría, que eran estos dos son los autores, Traut y Lewis, considera que las moléculas son partículas que chocan continuamente entre sí. ¿Sí? Postula que para que dos o más átomos o moléculas reaccionen y se produzca una reacción, es necesario que ocurran choques efectivos entre los reactantes. O sea, si tengo varios reactantes, tengo dos reactantes, lo que debe ocurrir para que se produzca la reacción química es que estos choquen. Su estructura interna, su estructura química choquen. ¿Sí? Estos choques se llama la teoría de las colisiones. Por eso se producen las energías, las reacciones térmicas. ¿Y cuáles son las condiciones que se deben cumplir? Tiene que haber energía suficiente para romper los enlaces atómicos de los reactantes. ¿Ya? Tiene que haber una orientación adecuada
de los reactantes, o sea, la orientación química me refiero, ¿sí? Y tiene que haber una energía dispuesta mínima para la reacción que se llama energía de activación. Entonces, a partir de esto, que es lo principal, solo las moléculas o átomos que alcancen un valor superior a la energía de activación, o sea, la energía mínima, formarán otros productos, o sea, formarán un producto de reacción y se dará la reacción química. ¿Ya? Aquí tienen el gráfico, ¿ya? Para que lo vean. Entonces, ejemplo, fíjense, ¿ya? Dióxido de nitrógeno, NO2, dióxido, porque tiene dos moléculas, nitrógeno, más, que es la conjunción, que es ese acercamiento, esa disposición, ¿sí? Esa orientación, más la energía, fíjense que hay en energía, la molécula de oxígeno se tiende a juntar con la molécula de carbono, que es el monóxido de carbono. Y esta es la transformación, porque este es el símbolo de la transformación de la energía, se está transformando y lo que se produce es óxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Este es el ejemplo de una reacción química. ¿Ok? Cuando no ocurre la reacción, fíjense en los mismos compuestos, hay aquí un defecto de orientación también y de energía disponible. Entonces, si la orientación, que era el nitrógeno, se orientó con la molécula de oxígeno del monóxido de carbono, la energía no fue suficiente para que se produzca la reacción, entonces siguieron como resultado, fíjense, los dos elementos que teníamos acá al principio, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces deben ocurrir esas cosas. Ahora vamos a ¿cómo representamos las reacciones químicas? Recuerda, las reacciones químicas se representan con una nomenclatura. Esa nomenclatura se llaman ecuaciones químicas. ¿Ya? Entonces, vamos a esto. Una ecuación química, vamos a ajustar, ahí está. Una ecuación química, entonces, describe una reacción química. ¿Ya? La descripción de nomenclatura de una reacción química es la ecuación química, ¿verdad? Los reactantes, representados por sus fórmulas o símbolos, se ubican a la izquierda de la flecha que vimos. Y posterior de la flecha, o sea, a la derecha, se describen los productos. O sea, reactante, flecha, producto. Para representar una reacción química se utilizan, ¿qué cosas? Reactivos, productos y una flecha, como se denota aquí. Fíjense. Reactivos o reactantes, la flecha, que es la condición que hay una reacción, esta reacción después vamos a verla en otra clase, que hay distintos tipos, y el producto de la reacción química. ¿Ya? Esta flecha nos está indicando que se produce. ¿Sí? Después hay otros parámetros que ustedes recuerdan. ¿Qué es lo que era un subíndice en tanto los reactivos como en los productos? Era la cantidad de moléculas que había de cada reactante. El subíndice, el que iba abajo, era la cantidad de átomos o moléculas que había de cada uno. ¿Y qué es lo que era este número que estaba acá? ¿Sí? Era un coeficiente. Este coeficiente nos daba la particularidad de que del volumen de la reacción o del equilibrio de la reacción, porque todas las ecuaciones químicas deben equilibrarse, ¿ya? Por la ley de la conservación de la masa, que se les voy a explicar la clase que viene. Pero como reacción química, esto es lo básico, ¿ya? Dentro de estas condiciones en donde se produce la reacción puede haber temperatura, presión o solventes que intervienen para que este reactante produzca una reacción o se dé un producto de la reacción química. ¿Perfecto? Entonces, los símbolos. La flecha separa reactivos de productos. Recuerden, reactivos de productos, la flecha. ¿Sí? Hay otros símbolos que están al lado del producto, por ejemplo, que es, si al lado del producto tengo S o del reactivo, me da el estado sólido.
o sea, el estado de agregación. Si es L, es líquido. Si es G, gaseoso. Y si es AC, es una solución acuosa, una solución en agua. ¿Ya? Fíjense, una representación de una reacción química. Este elemento son los reactantes. El símbolo más lo que hace es identificar, ¿sí?, la condición del reactante, como la condición de los productos o las distintas partes de los productos y los reactantes. La flecha, ¿sí?, la transformación. Un reactante, hay una transformación calor, agua, solvente o temperatura, o sea, temperatura o solvente, como habíamos visto, un producto, que a su vez sigue reaccionando, formando otro producto, otro reactante, o aquí hay otro reactante, otra transformación y otro producto de la reacción. ¿Sí? A partir de aquí es que nosotros vamos a movernos para que identifiquemos las cosas. Entonces la flecha indica que se produce la reacción. Ya, los coeficientes son los números a la derecha de la fórmula y los subíndices son los números pequeños que están abajo, ¿sí? En realidad lo que nos dicen era la cantidad de átomos. ¿Estamos bien? Entonces, estas ecuaciones químicas, fíjense, serán así denominadas, ¿sí? Tenemos hierro más oxígeno, la flecha de que se está transformando, hierro y oxígeno, los subíndices, fíjense, aquel hierro dice, vamos a ir más, vamos a acercarnos, fíjense. 4, ¿qué es lo que me indica el 4 o el 2? Proporción de reactantes y productos. La proporción, o sea, el peso molar. ¿Sí? El peso. El elemento químico que es el hierro, S, el estado de agregación, está en estado sólido. Más que reacciona con este otro reactante, que es el oxígeno. Hay dos moléculas porque el subíndice y está en estado gaseoso. La transformación y ¿cuál es el producto de esta reacción? Óxido de hierro. ¿Qué es lo que ven aquí? La oxidación. En realidad, este es el ejemplo de la oxidación. Fíjense, la proporción de los reactantes o productos, proporción, recuerden, la cantidad de moléculas de cada uno de los productos en este caso, y S me indica que todo el producto está en estado sólido. ¿Ya? Entonces, a partir de esta reacción química, es en donde productos, reactantes y productos, y una transformación que puede ser con un solvente o temperatura, o energía, calor, energía, podemos obtener productos. ¿Ya? Estas son las reacciones químicas. Yo voy a incorporar unos videos como en mi visión general, véanlos, y ya la clase que viene vamos a empezar a equilibrar algunas fórmulas y ver la teoría de la conservación de la masa para luego empezar a calcular moles, que era lo que tenemos que practicar en esta unidad, y también vamos a practicar el equilibrio de las ecuaciones. Bueno, espero que estén bien, cuídense, nos vemos.